momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba, su programa Diálogos Ciudadanos. La mañana ya de jueves 29 de enero del año 2026, pues estamos gustosamente nuevamente acá con ustedes para poder presentarles hoy una entrevista súper interesante que ustedes se han dado cuenta que la hemos promocionado a través de nuestras redes sociales y las de la radio, que es con el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la FESI. Para la gente más joven o la gente que está ahora recién enterándose de la coyuntura, pues decirles que es la FESI verdadera, digamos. Tal vez hoy digamos con el link un poco cómo era la FESI en la que él estuvo y en la que él soñó y en qué se convirtió. Ese es uno tal vez de los temas que podemos dialogar con el licenciado Juan Francisco, a quien agradecemos como siempre su anuencia a poder estar presente con nosotros en este espacio, es de Diálogos Ciudadanos y que efectivamente pues, siempre ayuda mucho leer y escuchar opiniones del licenciado Juan Francisco Sandoval. Así es que, amigas y amigos, vamos a comenzar para no dejar pasar algún tiempo en el que podamos escuchar la opinión del Juan Francisco, como siempre, saludándolo y agradeciéndole por estar nuevamente en nuestro programa, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les agradezco por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y en completa disposición para responder a las preguntas. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Pues mire, vamos a platicar sobre varias cosas, varios aspectos, como veíamos al principio, tanto nacionales como internacionales. Pero bueno, una pregunta que a mí siempre me hace mucho ruido, Lic, y es porque no olvidamos que usted y otras compañeros guatemaltecos están fuera de Guatemala como consecuencia de su participación y su ejercicio de la ciudadanía, y bueno, reconocer primero que no tuvieron que haberse ido, y segundo, pues que la persecución en contra de personas involucradas al tema de seguridad, justicia en este país es algo que no debemos olvidar y que no debe volver a ocurrir. Pero una pregunta, Lick, que se nos hace siempre es, ¿cómo es la vida? Yo lo voy a preguntar en genérico, pero usted si quiere me cuenta su caso particular. ¿Cómo es la vida de un guatemalteco en el exilio? Seguramente no será igual en cada caso y en cada país, pero bueno, a usted le ha tocado donde está. ¿Cómo ha sido, Lick, el abandono de la familia, el tema profesional? Cuéntenos brevemente, Lick, por favor, muchas gracias. Bueno, pues es una experiencia profundamente compleja. Primero, no vine acá por voluntad. No se trata únicamente de estar fuera del país, sino se trata de la ruptura permanente con la familia, con la comunidad, con el desarrollo profesional, con la identidad cotidiana. Eso es lo que implica el exilio. Para los guatemaltecos perseguidos, el exilio significa empezar de nuevo, en condiciones difíciles, hay incertidumbre laboral, hay incertidumbre emocional, pero también una dosis de responsabilidad de seguir denunciando lo que ocurre en Guatemala. Es una forma de sobrevivir y también una forma de resistir. Por ejemplo, hoy me estaba viendo ahí la mano, por ejemplo, ahí por estar, ahorita nevó mucho y viera que me pegó un deslizón ahí. Entonces cambia completamente, ¿verdad? Situaciones a las que nosotros en Guatemala no estamos acostumbrados. Por supuesto, Lick, sin duda alguna, es un cambio de vida y como bien dice usted, repentina.
O sea, no es que uno haya planificado una beca y entonces que uno la haya buscado. Eso no voluntario al que usted hace referencia. Y bueno, como guatemaltecos debemos siempre estar pensando y proponiendo que no debe ocurrir, así como otras cosas que no deben ocurrir nunca más, pues personas perseguidas políticamente, pues no debería ocurrir. Pero bueno, agradecemos muchísimo su presencia, inclusive en la ausencia, estando siempre usted presente en la dinámica y en la vida política y pública de este país, sobre todo el rol que han asumido muchos de ustedes que bueno, no por gusto se fueron perseguidos políticamente y entonces siguen con la misma causa en el lugar en el que se encuentran. Así es que de parte del pueblo de Guatemala, licenciado, agradecer muchísimo la acción que permanentemente siguen realizando. Ahora sí, ya para entrar en materia y agradeciendo tu primer comentario, pues a lo mejor comenzamos por lo más general a nivel nacional y bueno, luces y sombras. ¿Cómo ha visto usted? A lo mejor también era de la gente que teníamos esperanza. Han pasado 2 años del gobierno de Semilla y de Bernardo Arévalo, y ya se presentó el segundo informe llamado Cosecha 2. Pero, ¿cuál es su apreciación, Lick, desde donde usted está y viendo todo lo que pasa alrededor del país? ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha avanzado y en qué no el gobierno de Bernardo Arévalo? Bueno, en primer lugar, si lo vemos en temas de avances, vemos avances, por ejemplo, en términos de discurso democrático y de voluntad política distinta al pasado reciente. Si nosotros vemos, no podemos decir el gobierno del presidente Arévalo es un gobierno que desde el Ejecutivo promueve la corrupción, pero esto ha evidenciado también límites estructurales. Vemos, por ejemplo, en temas de educación y salud, creo que deberían de potenciar sus logros en temas de desarrollo humano, pero eso lo contraponemos con deuda en materia de seguridad, deuda en materia de infraestructura, pero esos temas, la deuda en términos de infraestructura la han propiciado los mismos que reclaman la mejora quienes más reclaman en mejora de la infraestructura. Debemos de reconocer que el Ejecutivo atraviesa o enfrenta a un aparato estatal cooptado, especialmente el sistema de justicia. Hay luces con la intención de recuperar el Estado, pero sombras en la dificultad de traducir la posible intención en reformas profundas. Muy difícil. Sin duda, ¿verdad, Lick? Una cosa es lo que el gobierno y sus ministros quisieran hacer, y como bien dice usted, la otra es con lo que se encuentran, digamos, y eso sí es más complicado. Además, estaba escuchando hoy en la mañana cosas que no han podido avanzar en tema de infraestructura, por el famoso tema de territorios o terrenos que están en problema legal de propiedad y que eso no permite un puente o una carretera. Eso podría ser, pero también el otro tema en esos términos es el tema del entramado contractual, las trampas que existen en contratos heredados y que al final son compromisos que asumió el Estado. Entonces esa es una gran dificultad en términos de infraestructura, no solo vial, sino de cualquier otra naturaleza, de cualquier orden, aeroportuaria. Lo vemos, por ejemplo, en temas como el Estadio Nacional, por poner un ejemplo, donde ni siquiera es el Ejecutivo directamente, sino un ente autónomo. Entonces vemos cómo existe un colapso de las regulaciones legales, pero que va amarrado también con no solo la voluntad, sino que también de la capacidad de quienes están a cargo de distintas dependencias. Y ese era un tema importante, ¿verdad? Y que el tema del recurso humano con el que podía contar este gobierno ante la propuesta democrática y de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos, pues, porque tenía que ser gente con un perfil humanitario y de defensa de los derechos y la transparencia, independientemente de la profesión que tuviera. Y eso necesitaban, creo que decían, eran 5,000 funcionarios de primer orden. El otro tema es el constante ataque
y aquí directamente de la Fiscalía. Un ejemplo, el tema UNOPS. UNOPS, un mecanismo que está demostrado, ha permitido ahorrar recursos al Estado. Nosotros pudimos evidenciar en el año 2016, por ejemplo, cómo en el Seguro Social las casas farmacéuticas se ponían de acuerdo para vender al Estado por encima del valor de los medicamentos. Se ha utilizado ese mecanismo que no ha sido perfecto, es perfectible, pero que ha permitido transparentar la compra en el Estado. Sin embargo, se enfrenta a poderosos intereses de farmacéuticas que se han visto perjudicadas y han utilizado a la Fiscalía para eso, porque esa era la intención, por ejemplo, del gobierno de Alejandro Yamatei, de Leila Lemos como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, quien también ha operado para casas farmacéuticas, y vemos cómo la Fiscalía se movió en ese sentido, tratando de fabricar un caso penal, crear una narrativa. Entonces, imagínense qué funcionario del Estado va a asumir un cargo sabiendo que la intención del Ministerio Público es hacerlos caer. Afortunadamente les quedan menos de 4 meses. Sí, eso es una buena noticia de la que también vamos a hablar más adelante, Lick. Muchas gracias. Pues bueno, interesante, Lick, y un poco para hacer el recorrido con usted, que su opinión es muy importante para nosotros, ese también el tema del Congreso. Vamos a ir viendo de ahí cada uno de los organismos del Estado y luego algunas otras instancias gubernamentales, pero digamos que, ¿cómo evalúa usted el trabajo que ha habido en el Congreso? Que el Congreso ni nos representa, ni creo yo que ilustre de buena manera lo que somos como sociedad, o tal vez sí, eso es lo que somos y nos da pena y vergüenza reconocerlo. Pero bueno, ¿cómo ha visto usted, licenciado, el funcionamiento o no del Congreso en estos 2 años? Y bueno, hoy en una maratónica reunión que terminó por la madrugada con una ampliación presupuestaria que también tiene sus dimes y diretes, pero ¿cómo ve usted el trabajo del Congreso? El Congreso sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier transformación, porque el funcionamiento del Congreso está marcado por pactos opacos, intereses particulares y una desconexión con las demandas ciudadanas. Más que representar al pueblo de Guatemala, muchas bancadas, y oiga, si no dije todos los diputados, muchas bancadas responden a redes económicas y políticas que buscan preservar impunidad. Sin una reforma política seria, el Congreso va a continuar siendo un espacio de bloqueo. Si usted se da cuenta, a diferencia de otros países que han adoptado el sistema democrático, en nuestro país no existen elecciones de medio término. Entonces, eso, por ejemplo, permitiría de alguna manera que a los 2 años, por esta época, pudiéramos balancear el legislativo, pero vemos de que al tener una bancada minoritaria, el Ejecutivo eh, ha tenido obstáculos grandes en el Congreso de la República. Es más, el propio Congreso de la República a veces ha sido torpedeado por la Corte de Constitucionalidad. Porque veamos, por ejemplo, el tema del presupuesto, ya que tocaba el tema del presupuesto, independientemente de que podamos discutir temas de transparencia, que es muy importante, pero como la Corte de Constitucionalidad, operando para bancadas minoritarias inconformes, operó y apenas el último día del año anterior declaró o decretó un amparo provisional que tampoco vamos a discutir aquí el tema de procedimientos constitucionales, pero que no era la vía adecuada, pero se trabaja bajo un presupuesto. Entonces, la Corte no solo o debería de cumplir el rol de garante de la constitucionalidad y más bien se está convirtiendo en legislador. Vemos como, por ejemplo, en términos del sistema de justicia, como durante todos estos 5 años que estuvieron en la Corte legitimaron todas las acciones ilegales del Ministerio Público, de jueces corruptos como Freddy Orellana. Entonces, el Congreso con sus propios dilemas, pero por detrás una Corte de Constitucionalidad que lejos de garantizar los derechos de los guatemaltecos, al parecer se convirtió en
en una institución destinada a blindaje de actores que no tienen nada que ver con temas de transparencia. Ahorita que lo escuchaba, me ponía a pensar yo en cómo explicarle a los jóvenes o a un estudiante universitario, inclusive de la propia Facultad de Derecho, sobre teoría del Estado, en un estado como el de Guatemala, ¿verdad? Donde pareciera que la independencia de los organismos, pero a través de la corrupción y a través de pactos como donde las élites económicas también, porque una cosa es la teoría y uno la propia constitución, ¿verdad? Que uno dice qué maravilla, pero la otra es ya cómo operan y cómo en los últimos años en Guatemala han operado y no se puede negar. No me imagino yo como en la Universidad de San Carlos, en el actual periodo que hay del usurpador rector, se habla de estos temas con los estudiantes, ¿verdad, Lick? No, muy posiblemente no hay, no solo es la Universidad de San Carlos. Vea que existen hoy algunas universidades creadas donde, por ejemplo, tesis grupales de graduación, o sea, ni siquiera la individualidad y la originalidad para desarrollar tesis de grado. Entonces, vemos cómo se mercantilizó totalmente la academia y esto está directamente relacionado a cómo eso tiene como antecedente la propia constitución, el diseño del mecanismo constitucional para la selección de funcionarios de alta categoría, donde si la intención del legislador o del constituyente en su momento era que la academia hiciera su aporte para una selección adecuada de autoridades, lo que vimos fue el efecto contrario, se politizó completamente la academia. Justo, y de eso vamos a platicar, Lick, en la segunda parte, amigas y amigos. No vayan a perder ustedes la sintonía cuando ya lleguemos a su momento de la mitad del programa. En la segunda parte vamos a hablar con el licenciado sobre la coyuntura, que tiene que ver con esto que le hemos venido dando seguimiento, amigas y amigos, que es el tema de las elecciones de segundo grado y este nivel de profesionales y de funcionarios que el Lick menciona, que pasan por las famosas comisiones de postulación o que órganos como el Congreso o el Ejecutivo pues eligen para el caso de la CC, que ellos cada uno elige un magistrado titular y suplente y pues luego cómo eso se desarrolla. Lick, y mire, y un tema que sin duda usted ya empezó a mencionar, pero mencionó a la CC, pero no mencionó a la Corte Suprema. Estamos ahora en el punto en el que otra vez no vuelven a elegir presidente, creo que desde el mes de octubre. Además, las decisiones en las que se ve involucrado, ¿cómo valora usted el trabajo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo? Como era previsto, la Corte Suprema de Justicia atraviesa una crisis de legitimidad. La falta de elección del presidente del organismo judicial refleja más que un conflicto interno, una lucha por intereses de control que no responde a criterios institucionales, paraliza decisiones clave. De hecho, hablando de postuladoras, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside la postuladora para fiscal general. Entonces, esto debilita la independencia judicial, prolonga que el sistema de justicia no funciona como un garante de los derechos, sino como un instrumento al servicio del poder. Entonces, es una crisis, imagínense, no se logran poner de acuerdo 13, pero que también responde a una idea de la necesidad de reformas profundas, que esto tiene que ser constitucional. Imagínense que cada año se tenga que cambiar presidente de la Corte Suprema. Entonces, ahí vemos cómo, y que los magistrados son electos por un periodo de 5 años, son 13. Entonces, creo que ese diseño ya también está colapsado. Quizá para el tema de la necesidad transicional en el 85, pues el pacto al que llegó la sociedad guatemalteca mediante la Constitución fue funcional en su momento, pero ya no responde a las necesidades actuales. Cada 5 años estamos con que no, es que no debe de cambiarse el mecanismo de elección de la Corte Suprema de Justicia, pero se queda en que finalizó el proceso y no se hace una reforma profunda. Entonces, creo que esto también ya colapsó.
Lick, y un poco un paréntesis, ¿usted ve viable lo de las reformas constitucionales o reformas al sistema en las condiciones actuales del país? Necesidad hay, no hay condiciones, ni siquiera hubo condiciones en el 2016 para reformar lo atinente al sistema de justicia, entonces no hay condiciones, imagínense. Sí, no, El Congreso actual no. no queremos ser desesperanzadores, pero bueno, un poco realistas o bastante realistas. Sí. Gracias, Lick. Amigas y amigos, estamos en el programa Diálogos Ciudadanos esta mañana dialogando con el ex fiscal, ex jefe de la Fiscalía de la Transparencia contra la Corrupción del Ministerio Público, la FESI, el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Licenciado, ahora sí, entrando ya en materia de lo que usted conoce y sabe perfectamente, ¿cómo valora usted en este tiempo? Ya claro, usted lo ha dicho, está a punto de salir ya el actual fiscal general. Ayer estaba escuchando algunas entrevistas, Lick, y si quiere, primero la primera parte, ¿cómo valora usted el trabajo que ha hecho la fiscal? Y ayer estaba yo escuchando a alguien que hablaba ahí sobre la posibilidad de que no se vaya la fiscal Consuelo Porras. Si quiere, el primero, ¿cómo valora usted el trabajo que han hecho y cómo lo han hecho desde lo que usted conoció, que era el Ministerio Público y lo que es ahora? Y luego la otra cosa que me pareció un poco trasnochado, pero ayúdeme usted a entenderlo, por favor. En la gestión de Consuelo Porras, lo que ha consolidado es un ministerio público que dejó de perseguir no solo la corrupción, dejó su papel de estar del lado de la víctima, dejó de perseguir la corrupción para perseguir a quienes la combatíamos. Se ha utilizado la herramienta de persecución penal de la que la Constitución de la República dota al Ministerio Público para perseguir cualquier voz disidente. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de los líderes de los 48 cantones de Totonicapán, lo vemos en el tema de periodistas, lo vemos en el tema de operadores de justicia. Entonces, su salida no solo es porque ya se le cumplió el tiempo, sino que es necesaria. Pero el daño al Ministerio Público, mire, es profundo, destruyó completamente la carrera fiscal y va a requerir un serio proceso de reconstrucción. Yo, por ejemplo, escucho hablar a los funcionarios del Ministerio Público y de verdad, no solo son sus declaraciones, su manera de actuar, dice mucho del poco profesionalismo que existe en la institución. En la crisis de violencia que se generó el pasado 16 de enero, que la propia Fiscalía parecía que estaba de acuerdo con quienes estaban detrás de esos ataques, quedó evidenciado para la población guatemalteca cómo actúa el Ministerio Público, o sea, las deficiencias investigativas, deficiencias en el manejo de los casos y que al final de cuentas convierten a la actual gestión del Ministerio Público en una de las responsables de que los indicadores de violencia o de criminalidad en el último año no hayan bajado. Su cuota de responsabilidad a las autoridades de seguridad, pero una cuota muy importante de esa responsabilidad corresponde al Ministerio Público, que no ha optimizado mecanismos legales que le permiten combatir con mayor eficiencia la criminalidad y por el contrario ha desviado otros mecanismos procesales ilegales y que son legales para favorecer a la criminalidad. Y la posibilidad, ¿verdad que no? Dígame que no. Mire, en Guatemala se ha visto muertos acarrear basura, entonces todo cabe en el ámbito de lo posible, pero yo lo que veo en los últimos meses es que al parecer existiría alguna resignación, porque los cambios que hay en el Ministerio Público, algunas renuncias y lo que evidencia es que pareciera de que ya hay resignación o que ya entendieron de que no seguirán en el Ministerio Público, pero han hecho tantos favores a actores corruptos que seguramente ya tendrán reservado algún espacio en donde continuar desarrollando sus funciones. Y como en el otro segmento vamos a hablar de las elecciones y no precisamente de estos temas más estructurales, digamos, Lick, ¿qué debería pasar? Ayúdenos usted a entender cómo debería ser la elección del nuevo fiscal, qué perfil debería tener y qué medidas
a la luz de lo que usted conoce de cómo va a quedar el Ministerio Público, ¿qué medida o qué recomendaría usted a la persona que tome ese cargo? Bueno, en primer término va a tener un trabajo muy complicado en temas de personal. Fue desbaratada completamente la institución, ya los fiscales de carrera, ya la mayoría no está. Gente nueva, mucha gente nueva, que pues yo sé, pues ser nuevo no significa de que la persona no reúne las calidades. Debe de haber muy buen personal en el Ministerio Público, pero en las condiciones de inestabilidad, en las condiciones de falta de una verdadera dirección, porque no sabe ni siquiera hablar quien dirige actualmente el Ministerio Público, menos va a saber de temas que se relacionan con la política criminal. Eh, entonces, en esas condiciones, muy, muy difícil. Listo, muchas gracias, Lick, por su aporte. Lick, y ahora sí, hablando un poco del tema, para cerrar este segmento que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, eh, sin duda usted menciona el espíritu y el discurso del gobierno en esta materia. Acaban de presentar el informe de la oficina que tiene el gobierno en términos de transparencia. Seguramente por ahí hay una buena cuota del tema de anticorrupción en el país, pero lo otro es lo que usted ha visto o no que haya hecho la fiscalía específica. ¿Cómo ha visto usted el avance en Guatemala en términos, en las escalas mundiales? ¿Se recuerda usted que siempre se habla de el país Sí, más de corrupto? hecho, Transparencia Internacional elabora un informe y vimos cómo a partir de la actuación del Ministerio Público ha habido un retroceso. Eh, También lo hemos visto como en Guatemala ya no es un tema, o sea, un tema importante en materia de políticas públicas era la relevancia que se le daba al país, no solo que se avisorara, sino que se discutiera y se promoviera una cultura de transparencia. Sé que el gobierno ha hecho algún esfuerzo, pero como que de la propuesta a echar a andar a la ejecución, creo que hay una distancia muy grande. Entonces es un desafío realmente importante. Como reitero, si comparamos, por ejemplo, el Ejecutivo en tema de lucha contra la corrupción con respecto a administraciones anteriores, pues vemos que es un tema que no depende solo del Ejecutivo. Existe una comisión contra la corrupción que puede documentar casos, pero ninguno va a avanzar si no existe un ministerio público que le dé seguimiento a las investigaciones. Entonces la impunidad prevalece. Nos queda muy claro con estos retrocesos que han existido es de que la corrupción no se combate solo con voluntad política, sino se necesita hacer las cosas, tener una justicia independiente, controles efectivos y también una ciudadanía vigilante. Muy bien, Nick, muchas gracias. Y para terminar con este primer segmento, licenciado, y pasar ya a las elecciones de segundo grado, que será la segunda parte de nuestro diálogo, hay una pregunta que siempre está en el ambiente y que tiene que ver con lo que usted mencionaba, lo de la violencia del 16 de enero, donde aparecen otros actores, porque uno siempre hablaba del pacto de corruptos, los diputados, los magistrados, etcétera. Pero ahora aparece un grupo que es importante y que, bueno, podría haber sido el año pasado un reo, un privado de libertad, interpuso un recurso de amparo ante la CC, ¿verdad? Y ahora pues hacen estas tomas de medidas donde lo que piden es la renuncia del presidente, por ejemplo. ¿Cómo podemos interpretar, Lick, desde su perspectiva jurídica y también política, todo esto que ha ocurrido con las pandillas involucradas en este tipo de acciones? Bueno, ahí lo que queda claro es de que existen redes políticas detrás de los ataques. Existen torres de corrupción, decía el gobierno, que ya respondió por ahí una política. Eh, Hay gente detrás de esto que tiene relaciones, vinculación con gente que lidera pandillas y que puso a disposición en una serie de ataques simultáneos, coordinados, y que si usted escucha a un privado de libertad
en otro país, tanto en Guatemala en otras épocas como en otro país de América Latina, usted va a escuchar cuáles son sus reclamos, sus demandas, y en este caso yo no había escuchado de que, por ejemplo, que pidieran la cabeza del presidente de la República. Ya solo faltó que dijeran de que hubo fraude en la selección. O sea, se denota, inclusive la propia actuación omisiva del Ministerio Público tampoco es casualidad, sino que responde a un patrón de actuación donde vemos una coordinación entre distintos actores. Gracias, licenciado, muy amable. Amigas y amigos, estamos con el licenciado Juan Francisco Sandoval platicando sobre la coyuntura del país. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia y su programa Diálogos Ciudadanos. Al regresar, pues vamos a conversar con él para seguir enterándonos de cómo es que ha funcionado las convocatorias a comisiones, los personajes que ya empiezan a figurar enviando su papelería para ser candidatos a alguno u otro cargo. Así es que, no, amigas y amigos, no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colombia, que regresamos en breve ya con la segunda parte y final con el licenciado Juan Francisco. Muy bien, amigas y amigos, estamos de vuelta ya en la segunda parte del programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana dialogando con el licenciado Juan Francisco Sandoval, y ahora vamos pues a entrar ya un poco en materia, después de que hemos dialogado con él sobre su perspectiva en temas generales del país. Pues ahora, Blick, un poco hablar sobre estas elecciones que usted mencionaba hace un momento, que fue el modelo que se eligió en el año 85 con la Constitución. ¿Cómo ha visto usted? ¿Ha funcionado en algún momento mejor, en otro momento peor? El rol de la academia que usted mencionaba, ¿cómo lo ha visto? Mire, primero que la ciudadanía comprenda que se le denominan elecciones de segundo grado porque no las decide directamente la ciudadanía con su voto, sino que algún gremio de repente, por ejemplo en el colegio de abogados, los abogados pues realizan alguna elección, pero la regla general es de que no existe voto si no hay órganos colegiados, el Congreso, las universidades, colegios profesionales, otras instancias. Entonces, ahí se eligen autoridades clave, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General. Son indirectas, pero son importantes para el rumbo institucional del país. Y no le voy a decir, Juan Francisco tiene aquí, este es el modelo perfecto de selección, porque algunos dicen, miren, pero si es que en México eligen ahora la ciudadanía, las autoridades judiciales. Imagínense si cómo elegimos políticos. Entonces no sé si ese es el sistema perfecto. Entonces habrá que diseñar. Mire, yo soy sancarlista, amo la Universidad de San Carlos, lamento mucho en la que la convirtieron personajes como Walter Mazariegos, aunque debo de reconocer que ese deterioro ha sido paulatino, ¿no? Él se terminó de pasear en la cosa, como diríamos en buen chapín. Y entonces aquí es donde empieza el dilema. Bueno, la universidad históricamente ha participado en la solución de problemas nacionales y lo estipula la propia Constitución, pero no esta Universidad de San Carlos. Y también el rol de las universidades privadas, universidades de garage, muchas. Hay universidades privadas del país, pues de nivel, de renombre, pero hay otras. Por ejemplo, hace un rato en el anterior segmento le ponía de ejemplo una universidad de tesis colectivas, ¿verdad? Más bien parece una estafa al estudiante y una estafa para la ciudadanía guatemalteca. Entonces, son importantísimas porque son cruciales estas elecciones, definen quién controla la justicia, árbitros democráticos. Una mala elección puede seguir consolidando la destrucción democrática por años. Una elección transparente puede abrir esas oportunidades de reforma de las que hablaba en algún momento, ¿verdad? De que hay procesos que van a requerir reforma constitucional, otros reformas en leyes ordinarias, otros en el propio funcionamiento de las comisiones con el diseño actual, de repente alguna disposición reglamentaria. Entonces impactan directamente en los derechos humanos, en la corrupción, en la persecución penal, en el día a día, porque la justicia resuelve asuntos de familia, asuntos de trabajo. Entonces, importantísimos esos procesos para los temas de estabilidad democrática. Lick, y antes de que se me olvide, mejor se la voy a preguntar de una vez. Ahora hay un debate alrededor del tema específico de la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral,
con el tema del finiquito. Ujú. Yo escuché el recurso de amparo que presentaron unos diputados, tiene sus argumentos, pero también entiendo por qué fue que la comisión y los comisionados omitieron el tema del finiquito, porque ya vimos qué pasó con algunos candidatos, inclusive a la presidencia. ¿Qué piensa usted, Lick? ¿No debería exigirse el finiquito o sí hay que exigirlo? ¿Cómo lo ve usted? Mira, es que el finiquito es una constancia transitoria de inexistencia de cargos y que lo hemos denominado finiquito. Y hemos visto, por cierto, este año se elige también Contralor de Cuentas y como la Contraloría de Cuentas, lejos de convertirse en una institución que fiscalice, politizada completamente, lo que hace es definir quién participa o no. Y la vía que encontraron fue un requisito, el denominado finiquito, donde el tema es la discrecionalidad con que es emitido. Ah, es que lo denunciaron. Ah, entonces hay que interponer la denuncia para que carezca de finiquito. Por mí, magnífico, porque en todo caso, mientras no se haya determinado responsabilidad, porque lo hacen precisamente para eso, para entorpecer. ¿Usted cree de que a muchos alcaldes, diputados, quienes tienen inclusive hasta condenas firmes por actos de corrupción, si están ahí es porque la Contraloría sí les expidió el documento? Entonces ahí lo que vemos es la discrecionalidad con que ha sido emitido. Entonces se ha convertido en un instrumento para obstaculizar a aquel que le hace frente al sistema. Entonces el propio sistema interamericano de derechos humanos ha establecido cómo se ha utilizado ese instrumento para boicotear determinadas candidaturas. Ahora resulta de que el que tiene finiquito ya es transparente. El tema es cómo funciona la Contraloría de Cuentas. Entonces, creo que mecanismos como ese requieren una discusión más profunda. Consuelo Porras tenía finiquito, pero resulta que su tesis era plagiada y nadie cuestionó eso. Entonces, Sí, y así como diríamos en buen chapín, haciendo de abogado del diablo, ¿qué cree usted que va a resolver la CC en esa materia? Con el amparo que se le presentó ahora con el finiquito. obviamente lo va a exigir. Bueno, ya ven, ya tenemos la sentencia de la CC en esa materia desde el licenciado Juan Francisco. Muchas gracias, Lick. Lick, y ahora un poco para seguir hablando de los actores en universidades privadas, es increíble el rol que juegan a nivel de toma de decisiones en elecciones de segundo grado. Pero, Lick, digamos, ¿qué papel va a jugar o está jugando el pacto de corruptos en estos espacios de las comisiones de postulación? Lo que pasó en el Colegio de Abogados, ¿verdad? Que ahí había representantes del pacto claramente identificados, perdieron tanto la junta directiva como ahora los representantes, pero ¿cómo se mueve o no juega el pacto de corruptos en las elecciones de segundo grado? Bueno, si en algún proceso, en algún momento se puede ver la manera en que opera el pacto, el denominado pacto de corruptos, es en estos procesos, porque para eso es que están alineados. Porque buscan mantener el control institucional. No se trata solo de nombres, sino que se trata también de capturar instituciones. Lo que quieren es protección y continuidad de privilegios. Entonces, por eso usted ve que con tanta intensidad se disputan, gastan. Entonces, aquí es donde, al ver las alianzas que se han tejido para las elecciones gremiales, dónde realizan los eventos, a quienes invitan, cómo los publicitan, ahí usted puede ver retratado cómo opera el pacto de corruptos. Yo me recuerdo que cuando se empezó a utilizar este término y le preguntaban a Consuelo Porras, mire, están investigando el pacto de corruptos, ¿tiene nombres? Tiene información de si ella era una de las coordinadoras, pues entonces como que quería jugar con la inteligencia de quien hacía la pregunta. Listo, Rick, muchas gracias por su respuesta. Rick, ahora sí ya han avanzado desde el año pasado que se hizo la convocatoria de parte para poder elegir ya magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
¿Cómo ha visto el proceso, la instalación de la comisión? Mire usted quién la preside, o sea, qué cosas, ¿no? Por Pero bueno, disposición legal, ese tipo le correspondió. imagínese usted, si no, podríamos haber interpuesto un amparo a usted para evitar que eso pasara. Pero ¿cómo en los 2 meses, porque fue casi de noviembre, diciembre y enero, cómo ha visto usted el avance del proceso? Ya se escuchan nombres de personas que quieren ser elegibles. ¿Cómo ha visto usted la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Con mucha falta de transparencia, muchos intentos de colocar perfiles funcionales a intereses políticos, salvo la sorpresa que nos dio el Colegio de Abogados. Vemos como, por ejemplo, la Universidad Panamericana coloca, o sea, fue seleccionado el rector de esa universidad, un ministro de culto prohibido por la ley electoral en relación a la comisión de postulación, sus antecedentes, la manera en que se expresa, no solo del gobierno, sino de el propio funcionamiento del Tribunal Electoral que está por salir. Entonces nos dice mucho de hacia dónde va a estar dirigida o inclinada esta elección. Ella finalizó la recepción de perfiles. Al visualizar uno de los perfiles de los aspirantes, tampoco existe mucha esperanza. Entonces, el que debería de ser el garante de elecciones libres para 2027, lo que vemos es un riesgo, pero enorme. Entonces, lo que debemos de seguir o a lo que debemos de encaminar este proceso es a no dejar de realizar el escrutinio público, que es tan importante, y de dejar de tener aquella premisa de que, bueno, al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Cuando por el contrario, la presión pública puede ser muy importante, y estar en el momento de realizar esa valoración de la forma en que está funcionando la postuladora, tener a la par el cumplimiento de los estándares legales nacionales, el cumplimiento de estándares internacionales, y de alguna manera puede propiciar de que algo bueno salga, porque recordemos de que la postuladora es una vía, y otra vía puede ser un segundo momento, va a ser lo que define el Congreso de la República. Y eso, Rick, pues, imagínese usted cuando esto llegue al Congreso, el listado, para que puedan elegir a los 5, y además recordar, ¿verdad, Rick?, que este Tribunal Supremo, esos magistrados, tienen que ver con la elección del 27, pero también con la del 31, porque como también creo que son electos para 5 años, ¿verdad? Para 5 años, exactamente. Entonces va a tener un rol muy importante por el momento en que se está dando la elección. Justo lo que usted dice, ¿verdad, Rick?, dependiendo del lado para que se incline la balanza, que bueno, si uno hace números nada más, ve cómo está la comisión de postulación, ¿verdad? De los 5, pareciera que solo hay un voto a favor y 4 en contra, pero pues ahí saldrá un listado, y luego habrá que ver a qué acuerdos. Yo no me quiero ni imaginar este Congreso cómo va a lograr algunos acuerdos para la nómina final de 5 titulares y 5 suplentes. ¿Cómo ve usted esa parte ya cuando llegue la nómina LICA al Congreso? Mire, nuevamente sujetos al tema de negociaciones políticas, va a haber una discusión intensa, ahí cada quien va a querer llevar agua para su molino. Algunos ya en el Congreso de la República, pues ellos ya están operando para la siguiente elección, entonces tienen que posicionar magistraturas, negociar magistraturas que en algunos casos les permita participación, que les permita la inscripción de sus vehículos electorales, pero que también les permita maniatar a eventuales contendientes. Mire, Weldy, qué barbaridad. Y usted mencionaba también el tema de los magistrados de la CC, que esa es una forma distinta de elegirlos. Aquí es nominalmente el presidente de la República elige uno, el Congreso elige otro, la propia Universidad de San Carlos
través del Consejo Superior, etcétera. ¿Cómo ve usted en este panorama? Porque ahora coinciden en un mismo año 5 elecciones, incluyendo la de rector de la San Carlos, ¿verdad, Lic? Y el de la Sí, CC. yo creo que, pero la de la Corte de Constitucionalidad de verdad es la más estratégica, porque ahí se define finalmente el control de la legalidad democrática. Preocupan las negociaciones cerradas, los perfiles vinculados a redes de impunidad, porque la Corte de Constitucionalidad debiera de ser un contrapeso, pero hemos visto cómo es instrumento del poder corrupto. El panorama, pues, muy complicado. Vamos a ver cómo selecciona, por ejemplo, el presidente de la República. En el Colegio de Abogados ya he visto que hay una disputa intensa. Yo nunca había visto tantos candidatos participar para la Corte de Constitucionalidad. Eh, el Congreso de la República, pues ahí no hemos visto mayores movimientos, salvo algunos rumores. El tema de que Consuelo Porras posiblemente sea seleccionada por el Consejo Superior Universitario, entonces hay mucho en juego. Y Dick, ¿usted cree, y claro, su formación es jurídica, y entonces, ¿usted cree que los mejores 5 abogados del país deberían estar como magistrados de la CC o perfila idealmente que debería ser otro el panorama? Mire, no sé si hay una manera de seleccionar a los 5 mejores abogados del país, pero uno quisiera de que quienes estuvieran en la Corte de Constitucionalidad fueran los más doctos en temas jurídicos, verdaderos juristas, pero lo que vemos ahí es gente que esto no es el principal indicador. Hágale una entrevista. No saben ni siquiera qué responder. Bueno, y esta entrevista es amigable, pero haga una entrevista donde se le cuestione a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. No van a tener ni siquiera palabras para responder preguntas sencillas. Imagínense que en manos de ellos está la solución de cualquier conflicto de naturaleza constitucional, que es el que define al final de cuentas cualquier litigio o asunto que esté en disputa en el país. Entonces, gran parte de la responsabilidad del resquebrajamiento de las instituciones la tiene la Corte de Constitucionalidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a un secretario general, creo que le llaman, de la Corte de Constitucionalidad, paz descanse, el licenciado Martín. Era impresionante porque yo lo conocía como estudiante también, estudiando en la Facultad de Derecho. Era un estudiante brillante. Cuando llegó a la Corte, decía yo, bueno, él sí sabe, pero resulta que con lo que dice usted ahora, resulta que sabe más él que los propios magistrados. Y eso que en esa época también estaba de Mata Vela, por ejemplo, que fue profesor de muchos de nosotros allá en la facultad, pero tenían un equipo por lo menos de gente preparada. Ahora Así es. parece que no mucho, ¿verdad, Lic? Lic, y bueno, y ahora sí, ¿cómo ve usted la elección a fiscal del Ministerio Público? Mira, esa va a ser una elección clave, una elección decisiva. La verdad es que Guatemala necesita un ministerio público independiente, autónomo. El problema es que existe el riesgo de que se repita el actual modelo de este ministerio público de 8 años. Entonces, aquí lo dejamos mucho en manos de que la comisión de postulación actúe con integridad, que acompañe a la ciudadanía, porque el presidente de la República va a seleccionar, pero si la nómina de 6 que le va a enviar va a tener que escoger al menos peor, entonces seguimos en las mismas, sino que la comisión de postulación debería de seleccionar perfiles que tengan no solo conocimiento en materia de persecución penal. Mire, lo que exigimos es que la persona, además de ser idónea, sea transparente. Eso es lo que la principal exigencia ciudadana. No que pongamos el caso en reserva, que para que no miren que levantemos la reserva para pegarle un golpe a digamos de que es el presidente más corrupto de la historia. Entonces, ¿cómo una fiscalía con esa clase de calificativos sin medios de demostración es peligroso? Muy bien, Lic, y algo que corre en pasillos es siempre la idea de que tanto usted como la licenciada Telma Aldana pudieran regresar al Ministerio Público, pero bueno, yo sé que... Mira, yo no creo que Telma Aldana quisiera regresar al Ministerio Público, ¿verdad? No creo, pero el buen papel que ella hizo, mire, para mí
ella, Claudia Paz, ¿verdad? La mejor fiscal. Entonces, tienen derecho a aspirar al puesto, pues, pero no creo que quieran nuevamente si ya tuvieron el privilegio de ser fiscales generales y la manera en que desempeñaron el cargo. Muy bien. Bueno, Lick, ya para ir cerrando y agradeciendo como siempre su participación en este programa, amigas y amigos, estamos con el licenciado Juan Francisco Sandoval hablando sobre la situación política y jurídica de este país. En este momento hemos hablado de las elecciones, pero Lick, siempre el tema de las elecciones de segundo grado, además ya es un año preelectoral. Me imagino que en un año ya salió la convocatoria a elecciones y se vuelven a venir las alegres elecciones. Pero digamos que en este año, que hay tanta elección donde la mayoría son abogados y otros tipos colegiados los que eligen, el IC te dijo, no podemos decir que no podemos hacer nada y que no nos queda nada por hacer. ¿Qué nos queda como ciudadanía este año, LIC? Papel central, no solo vigilar, denunciar, exigir transparencia, no normalizar la captura institucional y aunque no voten directamente, influir mediante presión social, medios, organizaciones civiles, observación internacional. Ciudadanía activa es lo que necesitamos porque estas elecciones deben de quedar en manos de la ciudadanía y no en manos de pactos oscuros o turbios. Buenísimo, Lick, muchas gracias. Entonces, amiga, ya sabemos que sí tenemos mucho que hacer, claro. Lo que pasa es que en la dinámica y en el movimiento social, que no es uno tampoco en Guatemala, ya ven ustedes que hay diferentes movimientos, organizaciones gremiales de hombres, de mujeres, de campesinos, pero bueno, habrá que buscar esta tan anhelada unidad y también próximamente en los tiempos futuros hablar de un voto más consciente. Ya decía usted, si tuviéramos que elegir magistrados de la Corte Suprema con el voto directo, si mire usted cómo elegimos Congreso de la República, solo para tener un ejemplo. Lick, y entonces, así como conclusión, ¿qué va a pasar con la elección a magistrados del TSE, con la fiscal general? ¿Cuál es el panorama que usted ve? Bueno, si le añadimos la dosis que refería en la respuesta anterior, la vigilancia ciudadana, el costo político para quienes negocian en la oscuridad, entonces eso permitiría que se logren fisuras en los perfiles pro impunidad y se elijan perfiles independientes. Entonces, en mucho va a depender del trabajo que haga la ciudadanía para lograr que se elijan buenos perfiles, pero la desidia ciudadana, la desidia de la prensa independiente podría permitir que se consoliden perfiles ligados con la impunidad. Bueno, en junio estaremos en el recuento de los daños, Lick, ya habiendo tenido magistrados, ya habiendo tenido fiscal y ya también teniendo rector. A ver qué pasa dentro de la USAC, porque hay que ahí hay todavía ilegalidades, ¿verdad? Muy bien, Lick. Y una última pregunta, amigas y amigos, porque seguramente se han enterado, ni siquiera hablamos de Honduras, que ya tomó posesión el nuevo gobierno, etcétera, porque con el Lick podríamos hablar de muchos temas. Pero, Lick, esto de la ICE es una cosa muy fuerte. ¿Cómo lo está viendo usted y cómo lo ven ustedes desde allá donde están ustedes? Mira, yo preferiría no opinar del tema porque también soy eventual objetivo. Entonces, de la política del gobierno de Estados Unidos, prefiero no abordarla públicamente porque hay riesgos. Seguro, Lick. Bueno, muchísimas gracias, Lick. Y bueno, agradecerle como siempre su apoyo, su acompañamiento. Igual nosotros siempre solidarizados con su causa y pues ya sabe, este es un espacio siempre abierto para que usted pueda comunicarse. Como sabe, el programa se escucha tanto en FM para la costa sur y también se escucha en línea, así es que seguramente por ahí seguiremos escuchándolo y agradeciendo mucho su causa y que no se haya desvinculado de este país a pesar de su condición de exilio. Lick, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, amigas y amigos, agradecemos su sintonía al programa Diálogos Ciudadanos de esta mañana. Hoy hemos escuchado las opiniones del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la FESI del Ministerio Público, y que bueno, sigue desde el exilio acompañando la dinámica política de este país, que este año pues
avisora y marca un ritmo de trabajo a nivel político e institucional muy fuerte. Así es que les invitamos a no perder la sintonía de Radio La Voz de Colomba y también el próximo jueves de su programa Diálogos Ciudadanos. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Que ya será en el mes de febrero. Buen día y hasta la próxima.